Con Pepe Canalla te informarás, economía, política y sociedad. Cada episodio te da claridad. Desde el sur de Europa venimos con noticias frescas y temas divinos. Escucha ahora, no te pierdas más. En Panorama de Verano te quedarás. Panorama de Verano, tu podcast favorito. Todos los días y fines de semana. Es una maravilla el podcast del sur de Europa. Tan especial para estar al día. No encontrarás igual. Panorama de Verano. Estamos de verdadero estreno. En el calor del verano aquí estás. Con Pepe Canalla te informarás, economía, política y sociedad. Cada episodio te da claridad. Desde el sur de Europa venimos con noticias frescas y temas divinos. Escucha ahora, no te pierdas más. En Panorama de Verano te quedarás. Panorama de Verano, tu podcast favorito. Todos los días y fines de Bueno, pues hemos desvirtualizado a nuestro detective favorito, Pepe Canalla, líder contra la corrupción. Un tipo bien encarado, con principios, progresista, que todavía no ha encontrado a su pareja, pero la encontrará seguramente, y que es un protagonista que mandamos y enviamos cada vez que tenemos un caso especial. Pero en verano hemos considerado que Pepe Canalla debe ser alguien, debe estar personalizado por alguien. Me parece que me ha tocado, yo creo que hasta las iniciales me coinciden, PC, Pepe Canalla. ¿Y qué quieren que les diga? Voy a desvelar por primera vez qué es Pepe Canalla, un segundo nada más, compañeros, que es la siguiente historia. En los tiempos en los que Internet estaba en el periodo neandertal, un grupo de intrépidos periodistas de Cádiz, algunos de ellos ya muertos desgraciadamente, pusimos en marcha una página web que llevaba Juan José Tellez. Se llamaba La Bahía del Mamoneo, que es una cosa muy de Cádiz. Aquella Bahía del Mamoneo tenía muchos protagonistas, tenía a Víctor Hugo de Breva, que era el propio Tellez, tenía a periodistas del Diario de Cádiz, tenía periodistas de la SER, nos reuníamos todos a hacer Confidencial. Y a alguien le pareció una buena idea que yo me llamara Pepe Canalla, yo le quité la C, le puse la K y ahí surgió el personaje que quedó in albis. Pero lo he recuperado para que me ayude a investigar las conspiraciones que hay últimamente, desmontar historias que están dadas por hecho pero que no lo son. Y bueno, he pensado que era una buena idea hablar del turismo, de los apartamentos turísticos, de la gentrificación, porque el otro día alguien se dirigía a mí y me decía: Pepe, yo no sé qué hacer, no quiero volver a casa de mi madre, pero no puedo vivir lo que han hecho en mi casa, entonces subirme la renta, no puedo pagar la renta, el contrato les ampara y estoy en la puta calle directamente. Eso es lo que me decían el otro día. Así que Rafa Márquez, coordinador del Partido Socialista, parlamentario andaluz, persona experta en toda esta historia y sobre todo gaditano. Se reía cuando yo decía lo de la Bahía del Mamoneo, ¿verdad, Rafa? Sí, totalmente, porque me acuerdo perfectamente de eso. Y estaba muy bien, estaba muy bien. Eran tiempos en los que la prensa estaba más unida y menos desunida por el talonario de la policía institucional, pero ¿qué le vamos a hacer? Y preséntanos a Isabel, porque Isabel será un rostro que, si ella le apetece y quiere, pues será muy popular por las mañanas en este programa. Adelante. Isabel es malagueña, fue alcaldesa de Ronda, conoce perfectamente la provincia de Málaga, pero tiene una visión muy amplia de lo que es el turismo, con la importancia que eso tiene, y en estos momentos es la portavoz de turismo del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía. Y por tanto es una voz cualificada para hablar de todo lo que está relacionado con turismo, también con cultura, pero en el caso de hoy, pues turismo es una voz autorizada. Pues como diría Pepe Canalla, maravilloso, maravilloso totalmente. Muchas gracias a los dos, a uno por la presentación y a ti, Pepe, por la invitación a incorporarme a este programa. Encantada. Oye, Isabel, dicen que el consejero tiene que llevar una cartera especial porque el talonario de la Policía Institucional le pesa mucho. La verdad es que sí, es un gasto absolutamente desorbitado el que está haciendo en publicidad institucional y en promoción. Y la verdad es que hay que preguntarse a estas alturas de la vida si necesitamos tantos gastos en promoción, ya que vamos a hablar
del turismo. Esa yo creo que sería un buen debate. Y saber a qué dedica el resto de ese dinero que gasta en propaganda Pues y mira, propaganda se institucional. llaman Carmen y Manolo, por ejemplo. Son Ujú. camareros. Quieren hacer la temporada y trabajar en la Costa del Sol. Y tienen que dormir en una roulotte porque no hay sitio donde dormir decentemente en Málaga, en la Costa del Sol. Esto es así. Sí, la verdad es que últimamente No el caso de ellos, no el caso de ellos, sino ese perfil, ¿es verdad? ese perfil de trabajadores que tienen que alojarse en cualquier sitio, lo hemos visto ya por ejemplo, en las islas se daba, ¿no? Las personas que iban a trabajar en la construcción y demás, solía pasar esto. Este fenómeno está ya en Málaga. Málaga, el alcalde de Málaga de hace mucho tiempo que no ha tomado medidas para poner en marcha nuevas promociones de vivienda que sean accesibles a la gente joven y es verdad que también se está dando pues el fenómeno de la gentrificación que expulsa a los habitantes de una ciudad fuera del centro pues porque se están dedicando a otros modelos de negocio que prosperan hoy en día. Desde el Valle de los Pedroches tenemos una amiga que es guía turística que me dice, Pepe, estamos hasta las narices de que se gasten 36 o 35 millones de euros en un anuncio de Juego de Tronos para promocionar el turismo en las ciudades de siempre. ¿Qué pasa con nosotros, la gente que está en el campo, la gente que tiene turismo rural, que apuesta por ello? Sí, aparte de la auténtica barbaridad que ha sido gastarse 38 millones de euros, que para que nos pongamos un ejemplo y poder comparar, todo el programa de salud mental de Andalucía cuesta 37 millones de euros. Un solo spot publicitario cuesta 38. Se ha gastado el consejero 38 millones de euros. O sea, para que los andaluces y las andaluzas tengan una comparativa de esto. Y lo cierto es que se gasta la publicidad, por eso te decía al principio, es necesario esta promoción, para que vengan a las ciudades de siempre, pero lo mismo pasa con los patrocinios, donde se juegan los grandes eventos deportivos, son las ciudades que ya tienen un flujo de turistas más que suficiente. Yo creo que hay que repensarse mucho todas estas campañas promocionales y efectivamente redistribuir esos flujos territorialmente. Hasta ahora se trabajaba para romper la estacionalidad, que pudieran venir a lo largo de todo el año, pero yo creo que lo importante, la asignatura pendiente ahora del turismo, es redistribuir los flujos en el territorio, porque todavía hay muchas zonas de Andalucía que tienen una gran oportunidad de crecer y de desarrollarse con un modelo de desarrollo turístico sostenible, claro. De subsistir, de vivir con dignidad, ¿no? Sí, perdón. De vivir con dignidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, Rafa, esto de los ayuntamientos, ¿qué pasa? ¿El decreto le da manga ancha para hacer lo que quieran? ¿O tenían libertad antes, la tienen ahora? Háblanos un poco de la tasa y del decreto. Bueno, yo creo que son dos elementos y lo primero, yo creo que el turismo es bueno y el desarrollo turístico creo que es positivo y por tanto Andalucía, España también, pero en concreto Andalucía es una potencia turística y por tanto nosotros tenemos que defender esa industria turística. Lo cual no significa que cuando un desarrollo económico, como ocurre en otros, tiene unos efectos positivos, pero también tiene unos efectos negativos que por parte de las administraciones públicas, en este caso por parte de la Junta de Andalucía, pues tiene que corregir y minimizar. Y en eso estamos. Y a partir de ahí, dentro de esas consecuencias negativas que pudiéramos tener, por un lado está el tema del aumento de pisos turísticos, que tiene unos efectos colaterales, como es la salida y la expulsión pues de mucha población de los conjuntos históricos o de las ciudades que son turísticas, que tienen una dificultad también de acceso a la vivienda por parte de la población local y que también tiene unos problemas en materia de convivencia. Eso es un aspecto y segundo está pues que el aumento del turismo y por tanto de la llegada de turistas pues genera unas tensiones en los servicios públicos de las ciudades que hay que abordar. Y en ese sentido Bueno, hay dos bueno. opciones. O no hacer nada y por tanto cada vez tener unos servicios públicos de peor calidad y por tanto unos destinos turísticos de peor calidad, o centrar aumentando pues los impuestos. Y ahí pues hay quienes pueden pensar que quienes tienen que pagar son los ciudadanos locales y hay otros Sí. que pensamos que como en otras ciudades del mundo pues es conveniente establecer una tasa. Esos son los dos aspectos que yo creo que son interesantes de poner encima de la Clarísimo, mesa y que clarísimo. podemos abordar. Clarísimo. Rafa, una de las cosas que queremos en este programa es que la gente entienda
de lo que se está pasando, de lo que está pasando en este tema, y que lo entiendo de una forma sencilla. Y desmontar historias. Fijaros lo que nos canta la banda de Pepe Canalla. Hagamos una revolución, desmontando Moreno Bonilla, sanidad sin calidad. Desmontando Moreno Bonilla, educación, baja inversión. Desmontando Moreno Bonilla, en medio ambiente todo es decadente. Desmontando Moreno Bonilla, en servicios sociales faltan ideales. No diréis que no está informado Pepe Canalla y su banda, ¿eh? Totalmente, totalmente. Está perfectamente informado. Bueno, Isabel, quiere decir entonces que cómo afrontamos esta historia, cuál es la posición del PSOE en este tema y cómo le metemos mano a este asunto, cómo frenamos la gentrificación, esta auténtica locura que nos impide vivir en nuestras ciudades a nuestro estilo, al estilo europeo. Sí, bueno, yo creo que en primer lugar lo que tenemos que tener claro es que nosotros apostamos por un modelo turístico de excelencia. ¿Y eso qué? Explicado para que todo el mundo lo entienda, es que ser capaces de satisfacer las necesidades de nuestros visitantes de una manera inmediata, pero al mismo tiempo mantener el elemento de seguir siendo capaces de satisfacerla en un futuro. Para eso necesita una financiación. ¿Qué pasa? Que hasta ahora, como bien ha dicho Rafa, sí, esos servicios, esa mejora de los servicios públicos, esa consolidación del patrimonio histórico, todo esto necesita pagarse. ¿Quién lo está pagando hasta ahora mismo? Pues las Ah, haciendas locales a través de los tributos que pagan los vecinos y vecinas que viven allí. El otro modelo es pues cobrar, como se hace en muchos destinos turísticos internacionales que están más que consolidados, cobrar una pequeña tasa por alojamiento, que estamos hablando entre medio euro y 2 euros como mucho, que es lo que se hace. Nadie deja de visitar Roma ni Ámsterdam ni siquiera Baleares porque tenga que pagar una tasa turística. Entonces, ese es un debate. Y por otro lado está el debate. Esto no va a solucionar el tema los problemas que se están dando asociados a la falta de regulación y a la falta de planificación de las viviendas de uso turístico. Isabel, tú has sido Nosotros alcaldesa no de... estamos en contra de su Pero, crecimiento descontrolado, pero entendemos que son un buen elemento también para dinamizar la economía y crear nuevas formas de negocio y nuevas formas de empleo. Así que Isabel, hay que buscar ese equilibrio. tú has sido alcaldesa de Yo Ronda. fui alcaldesa de Ronda, sí. ¿Durante cuántos años? Durante muy poco tiempo, porque me hicieron una moción de censura, pero he sido concejal de Hacienda durante 10 y he llevado también el tema de turismo. ¿Cómo se Mm. lleva este asunto en Ronda? Pues mira, está siendo afectado igual que el resto de ciudades turísticas y además piensa que Ronda es que es un municipio que se lleva dedicando al turismo desde el siglo XIX, cuando empezamos a recibir los primeros viajeros románticos, o sea que de esto ya Wow. alguna experiencia tenemos. Y ahora estamos viendo cómo se desbordan los destinos, cómo todos los pisos que quedan vacantes en el centro, en el casco, bueno, el casco histórico ya prácticamente está quedando como un decorado, solamente hay personas mayores. Pero lo que es la ciudad, la zona del Mercadillo, si alguien conoce Ronda, la zona más céntrica, nueva, de nueva creación, también está todo dedicado al turismo. Piso que se queda vacío, apartamento turístico, vivienda Entonces, turístico que pone. ¿Eso entonces, qué hace? Pues que, por ejemplo, la gente que viene a estudiar aquí en la escuela de enfermería, pues tiene muchísimas dificultades para encontrar es una que vivienda. me has quitado la historia. La persona que se ha dirigido a mí es un estudiante de enfermería que me ha dicho, no te Anda, imaginas, no te imaginas. vale, no lo sabía, no estábamos de acuerdo. Pues, Pues no te imaginas. cómo es la historia para ellos? ¿Cómo viven? Pues, ¿Dónde pues claro, tienen que buscarse viviendas ya en las zonas más afuera, en el extrarradio, intentar habitaciones también solas? habitaciones solas también. Pero aquí se da mucho la fórmula de asociarse en la propia escuela de enfermería. Ellos buscan combinación y intentan, claro, intentan coger un piso de larga temporada que cuando lo cogen ya nunca más no es sueltan, se lo van pasando casi en herencia, ¿no? De unos estudiantes a otros. Una vez que Eso ya es, como diría Frodo, está mi no lo sueltan. tesoro. Y, sí, sí, como un tesoro, o sea, pagan en verano, pagan todo, y se lo van transmitiendo de unos a otros, porque ya es muy difícil. Y eso pasa también pues con otros trabajadores que vienen al hospital o a Unicaja o también a trabajar en las oficinas de empleo público, pues también pasa lo mismo. Si tienes yo he tenido compañeros, porque yo soy trabajadora de la Junta de Andalucía cuando no ejerzo mis funciones políticas, trabajo en el Servicio Andaluz de Empleo. Y tengo a lo mejor compañeros o compañeras que vienen una temporada a cubrir una baja como administrativo y el sueldo no les da para poderse pagar un alquiler. Aquí tienen que andar buscando, ya digo, esos pisos que andan ahí como en ese mercado, que es ese tesoro que se va pasando de boca en boca
pues tienes que esperar y Es intentar. que me lo imagino, ¿eh? No se lo cuente. En Madrid había un local por las noches de la movida de mis viejos tiempos. Estas son historias del abuelo Cebolleta de Pepe Canalla, que se Ujú. llamaba No se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque cuando te veían en ese local a las tantas de la madrugada, conspirando, hablando, estaba la clase política, estaban los periodistas, decían, no se lo digas a nadie. Pues esto es lo mismo, no se lo digas a nadie, que tengo un piso y que he encontrado una Tengo un joya. piso, conozco a alguien que parece que se va a quedar vacío. Sí, sí, sí. Claro, pero eso pone de manifiesto la ausencia de política del presidente de la Junta de Andalucía y del Partido Popular en el gobierno de Andalucía. Porque los problemas Pero sí, lo complejos hacen todo muy bien, Rafa, por no sé, favor. sí, sí, yo creo que lo hacen todo muy bien desde su perspectiva, pero no para los ciudadanos. Y pone de manifiesto que los problemas complejos no se solucionan con recetas sencillas o simples, sino que se tienen que abordar con una batería de planteamientos. Por tanto, el tema de los pisos turísticos hay que abordarlo desde muchas perspectivas. Una de ellas, lógicamente, es desde la planificación por parte de la Junta de Andalucía en el ejercicio de sus competencias. Pero también existe otra manera de corregir los efectos negativos que tiene esa situación, pues a través de una construcción y una política adecuada de viviendas, cosa que en los 5 años que lleva el señor Moreno Bonilla brilla por su ausencia. El señor Que Moreno lleva Bonilla no cinco tiene, años, que lleva 5 años, ¿eh? Que parece Lleva mentira, ¿eh? 5 años y no, te es que estaba buscando el número de millones que tiene de aportación del gobierno central y de fondos europeos sin ejecutar en políticas de vivienda. O sea Bueno, que ya aquí no, ya es tengo una que, barbaridad. Y sin embargo, bueno, pues nada, siguen haciendo reclamaciones al gobierno central de mayor financiación. Hijo, empieza a gastarte por gastarte lo que tienes en el cajón. bueno, a Es ver que, qué es que sale. no se gasta, Pepe, no se gasta ni el dinero que le transfiere el gobierno de España y los fondos europeos, que cuenta con los fondos más importantes de las últimas décadas, no solo no solo no ejecuta los programas, como el programa del bono de alquiler joven, que iba dirigido directamente a los jóvenes y que en el resto de comunidades llevan por la segunda edición y en este ni siquiera estamos pagando y ejecutando la primera, Y que hay y después comunidades hay una como, política propia. claro, escucha, y que hay comunidades como la de Madrid que adoptan esa posición de no solamente aportar el dinero que le da el Estado, sino de implementarlo, complementarlo para que el bono sea un bono superior. Y en Madrid será esa circunstancia. Pepe, tengo el Eh, dato. Mira, de los fondos que le pasa al gobierno de España, solamente para viviendas exclusivamente, ¿eh? Solo ha ejecutado el 15%. Tiene en el cajón del gobierno de España 295 millones de euros, ¿eh? Y de fondos europeos, te lo digo también, que tengo por aquí el dato, de fondos europeos tiene 19 millones de euros pendientes de ejecutar. O sea, más de 320 millones de o euros. sea que son eficaces en la gestión, la hostia, de verdad, ¿no? Sí, sí, de una gran eficacia, claro. Bueno, pues entonces yo creo que podemos encargarle en estos días a Pepe Canalla este asunto, ¿no? Se lo encargamos, a ver si os gusta lo que Sí, cuenta. sí. Con canchas de Nacar, son 38, trajes impecables, siempre va al punto. En un viejo Mercedes recorre la ciudad, con su amor imposible, siempre en su mente está. Nuestro héroe. Wow, wow, piénsalo muy bien antes de meterte con él. Un detective astuto, nadie lo puede vencer. Pepe Canalla es nuestro héroe, es como Clint Eastwood, nuestro James Stewart, nuestro agente secreto, madera blanquero. Si tienes problemas, llama a Pepe Canalla. Esto va a ser parte de la historia. Pepe Canalla siempre atento. Ya tiene encargo Pepe de esta historia. Pero ahora yo voy a otra que es importante también. La solidaridad. La solidaridad con un pueblo que se llama Palestina. En la tierra de cenizas y dolor. Porque Rafa, a mí me parece increíble el desalojo del otro día de la Universidad de Sevilla por parte del rector. Un rector que no creo que sea muy progresista, que digamos, cuya dimisión piden urgentemente todos los estudiantes que apoyan la causa. Y parece que es un asunto que no termina de encajar en la clase política. No terminan de ver
que los jóvenes fueron los que cambiaron el sentido del mundo, el turno del mundo en Estados Unidos cuando se manifestaron contra Richard Nixon y obligaron a que se acabara la guerra de Vietnam. Y que los jóvenes también se están pringando en esta historia, acampando. El otro día recibieron sopa con ondas por parte de la policía, haciendo creer a la opinión pública erróneamente que era el gobierno central el que daba los palos, cuando era el rector el que había pedido que se desalojara fulminantemente a la gente del rectorado. ¿Qué hacéis? ¿Estáis con Palestina? ¿Estamos con esta historia? ¿Estamos con los jóvenes? Me lo piden y os lo pregunto. Adelante, Rafa. No, hombre, lógicamente, y lo hemos trasladado desde el presidente del gobierno de España, que yo creo que ha demostrado en esta materia un liderazgo internacional importante, pues de apoyo y solidaridad con el pueblo palestino. Lógicamente, a nadie se le escapa la preocupación que nos generó o los ataques terroristas de Hamás a Israel, y que por tanto son totalmente condenables. Pero no puede ser y ni es proporcional la reacción que el gobierno israelí ha tenido con el pueblo palestino, en el que se han visto afectados muchas personas, muchos niños, muchas mujeres, que no tienen la responsabilidad ni tienen la culpa de lo que está pasando y que lo está llevando a una situación muy compleja desde la perspectiva humanitaria, que nos debe llevar a la preocupación a todos. Y lógicamente, una vez más, los jóvenes, esa generación en la que muchos piensan que tienen determinadas debilidades, determinados déficits. Yo, que tengo ya niñas adolescentes, soy un gran defensor de esa generación. Una generación solidaria, una generación que entiende la diversidad perfectamente, comprometida, y por tanto que una vez más nos ha dado un ejemplo, no solo aquí en España, sino a nivel mundial. Hemos visto en las distintas universidades del mundo cómo los jóvenes han cogido esa bandera y por tanto nos han hecho un llamamiento a los responsables políticos de que hay que actuar y de que hay que tomar posición sobre este asunto. Rafa, la gente del grupo de Universidad de Sevilla por Palestina me piden que cuando hable contigo, porque se lo he comentado que tendríamos hoy una entrevista, el PSOE se implique en esta historia, se interese y que deis una vuelta por las acampadas y que investiguéis el tratamiento que el rector dio a la historia del desalojo del rectorado, que provocó grandes problemas. La dimisión que piden, la forma en que ha entrado en las redes, cualquiera que entre por Universidad de Sevilla, US por Palestina, se va a dar cuenta de lo que estoy contando. Eso me lo piden y eso es una de las cosas que vamos a hacer en este programa, también trasladaros las peticiones de la gente. Y como yo empiezo a hablar del tema de la cultura, me voy a quedar solo, porque, en fin, hay para dar y tomar, así que vamos a aplazarlo para la próxima entrega y a ver qué os parece esto que vamos a escuchar ahora. Un segundo. Adelante. La investigación, la inteligencia artificial. La otra es más artificial, la que los jóvenes. Llegué a la tierra, pero nadie supo que era así. ¿Os suena la voz? Hoy, tras muchos años de espera, he llegado a mi nave. Pues es mi voz cantando clorada. ¿Así? Programa especial, no sabían que estaban construyendo mi nave interplanetaria. Esto es un pequeño corto que hemos hecho para demostrar cómo se puede componer música y se puede cantar. Yo canto pésimamente, os lo digo. Pero me dicen que hay una descompensación entre los fondos, Rafa, que se destinan a la inteligencia artificial, a fomentar este tema en las universidades, de una parte de Andalucía a otra parte de Andalucía. No quiero meter la pata y decir cosas que no estén ajustadas a la realidad, pero hay alguna sensación de discriminación, no negativa, no positiva, sino negativa, acerca de algunas universidades que pierden competencias en materia de docencia en inteligencia artificial. Y como yo sé que el alcalde de Málaga está muy orgulloso de sus campus y sus parques tecnológicos, y que Málaga Valley formé parte de ella, colaboré en aquel proyecto, te pregunto, ¿inteligencia artificial para todos en Andalucía por igual, con reparto de recursos, con observancia de la equidad, o hay gente que se beneficia de que haya dirigentes que son de una provincia o de una costa o de un lugar y otros no? No quiero ser más explícito, pero ¿hay discriminación negativa?
Bueno, yo creo que la inteligencia artificial que ha venido para quedarse, que tiene enormes efectos positivos, pero volvemos a lo del turismo, también tiene algunas cuestiones negativas. Yo creo que ha venido, como decía, para quedarse y por tanto tiene que ser una apuesta el tema de la investigación y de la implementación, lógicamente, en nuestras universidades, en nuestro tejido productivo. Y como tú bien dices, tiene que ser, de ese tren no se puede quedar nadie atrás y por tanto el gobierno andaluz tiene la obligación de ser capaz de que la investigación y de que esos recursos pues lleguen a todas partes y lleguen a todas las universidades. Es Estamos que, viendo también cómo por parte del gobierno andaluz se ha hecho una apuesta clara, nítida por las universidades privadas y al final eso va a generar unas consecuencias a la universidad pública, primero porque se van a trasvasar una serie de recursos y segundo porque se va a generar una competencia desleal y una merma en esa excelencia investigadora por parte de las universidades públicas. Por pues, tanto, en ese sentido, yo creo que es muy importante que el gobierno de Andalucía pues no haga determinadas actuaciones arbitrarias, sino que tenga en cuenta pues las 8 provincias y por tanto todo el territorio andaluz. pues Francisco Javier, estudiante de la Universidad de Granada, ya queda cumplimentada tu petición y yo creo que en la libreta, espero que no azul, querido Rafa, anotes esta historia de interesarse que el PSOE haga algo por esta historia y se interese por este tema. ¿Cuento con ello? Perfecto, totalmente. Vale. Bueno, yo iba a decir que no iba a dar la cultura, pero no me resisto. ¿Cómo está el panorama de la cultura? ¿Es su cultura? ¿Es nuestra cultura? ¿Es la cultura de todos? ¿Se incentiva a todo el mundo por igual? Bueno, a ver, nosotros tenemos muy claro que este consejero es el consejero de turismo y no es el consejero ni de cultura ni de deporte, porque tanto la cultura como el deporte lo ha convertido en un mero gancho para captar turistas allí donde decíamos antes, ¿no? En las zonas donde menos lo necesitan. Bueno, como el anterior Antes, consejero, ¿no? Isabel, como el anterior ¿sí? también, ¿no? Como el de ¿Sí? Ciudadanos, ¿no? Sí, 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 igual, igual, pero ya te digo, esto lo ha llevado a la máxima potencia. Y luego, aparte, una cosa que sí que vemos en el panorama nacional, que aquí todavía no se ha resentido mucho, que es el tema de la censura. Yo creo que Ah, Pepe Canalla tiene que dedicarle un capítulo especial a todos estos temas, ¿no? Cómo se a dejan ver, a de, ver, a ver. o Cuéntame se cómo lo dejan ves tú. de incentivar. Cuéntame cómo lo ves tú y te lo cuento cómo lo veo yo. Pues mira, lo que yo veo que están intentando utilizar también la cultura para ideologizar a la población o al menos para pensar o para intentar que no piensen, que no razonen como los chavales estos que se manifestaban en la Universidad de Sevilla, ¿no? O sea, todo lo que sea cultura, todo lo que sea pensamiento crítico, todo lo que sea capacidad de decidir es algo que no conviene a la derecha nunca. En algunos sitios donde ya se está gobernando con Vox es mucho más evidente, pero aquí también está entrando de una manera suave. Bueno, aquí no gobiernan con Vox, pero el espíritu de Vox se le aparece a Moreno El Bonilla por las espíritu de noches, Vox ¿eh? son sus primos cercanos. Muy bien. Bueno, sacamos la cartera de los asuntos pendientes, no solamente os preguntamos, sino os decimos qué tenéis en cartera. El debate del Estado de la Comunidad está a la vuelta de la esquina, en breve. Y vamos a batirnos los cobres con Juan Espada, espero que las espadas vienen alto, con lo que está pasando, porque hay mucha gente que no sigue lo que pasa en el Parlamento porque no se cultiva la información parlamentaria. Y nosotros estamos dispuestos a dar por saco y sí vamos a estar haciendo crónica parlamentaria. Al viejo estilo de Luis Carandel, contando las cosas y explicando por qué Sutanito ha dicho esto o por qué ha puesto cara de póker Antonio Sanz cuando Moreno Bonilla ha dicho una inconveniencia un poco más de la cuenta. Aunque dice poco, habla poco, pero lo dice de vez en cuando. Crónica parlamentaria de los periodistas, que hay poquitas, vamos a intentar ponerlas en marcha. ¿Qué tenéis en cartera, Rafa? ¿Qué tenéis, Rafa e Isabel? Bueno, yo creo que la comparecencia que vamos a tener para la semana que viene, nuestro objetivo fundamental es intentar poner voz a los problemas que tienen los andaluces y las andaluzas. Y los andaluces y andaluzas ven cómo cada día se va deteriorando los servicios públicos de una manera muy importante, especialmente la sanidad, en la que estamos viendo que con más recursos que nunca está peor que nunca, con más listas de espera más elevadas y por tanto con un deterioro de la atención primaria, de todo lo que está relacionado con las intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas, pero no solo la sanidad pública. Si analizamos y reflejamos, y eso es lo que va a pretender hacer Juan Espada en el debate, todos y cada uno de los servicios públicos, hemos visto cómo en estos últimos 5 años ha habido un deterioro. Y en detrimento de eso, estamos viendo cómo hay un gobierno
pues que simplemente su única política es la política de la propaganda y de la confrontación. Permanentemente está confrontando con el gobierno de España, pidiendo más recursos, pero no es capaz, como ha dado el dato Isabel, en materia de vivienda, pero que es extensible a todas y cada una de las materias, pues no es capaz de ejecutar ni siquiera los recursos propios que tiene, y sin embargo su ineficacia la intenta enmascarar con confrontación. Eso es lo que vamos a pretender en el debate que vamos a tener y en la comparecencia que va a tener el presidente de la Junta de Andalucía. Toda la política. Vamos a hablar de faena, vamos a hablar de sobreros, vamos a hablar de toros encastados, de toros afeitados también, que los hay, y vamos a hablar de toreros valientes y toreros cobardes, un poquito de todo. Entonces, la historia va a estar así, son las reglas del juego, pero sobre todo vamos a contar a la gente que sus parlamentarios se ganan el sueldo, que defienden a capa y espada sus posiciones, cada uno las suyas, evidentemente, pero hasta ahora no se tenía mucho interés por parte de los medios afines a la caverna y al contubernio masónico, que diría aquel, que no se ha dado más crónica parlamentaria porque no se ha incentivado. Nosotros vamos a estar allí, lo haremos de forma virtual, y el estoque dará una visión taurina de la faena en la Plaza de Toros del Hospital de las Cinco Llagas. ¿Parece buena idea? Yo creo que eso es magnífica idea. Fantástica. Sí, nosotros de las principales cuestiones que nos preocupa, y yo creo que Isabel tiene la misma sensación que yo. La semana pasada tuvimos un ejemplo, pero creo que se repite cada sesión plenaria, es que el Grupo Parlamentario Socialista pone contra las cuerdas al gobierno con las distintas iniciativas, también porque no lo ponen fácil, porque gestionan mal y no tienen un proyecto político para Andalucía, pero sin embargo no somos capaces de hacer trascender esas posiciones y ese debate pues a la ciudadanía en general. Es cierto que la ciudadanía pela y valora que sus servicios públicos se van deteriorando, pero no valora esos debates parlamentarios. Bueno, pero ahí tenéis una fuera de serie, que es María Ángeles Prieto, que está redescubriéndose como una líder de las redes sociales y sobre todo de la crítica, cada día peor. Él lo tiene Manolo Bonilla para contestarle, ¿eh? Sí, María Ángeles Prieto yo creo que es el paradigma de cómo hay que utilizar las redes sociales en política. Ya lo hace fenomenal, tiene una habilidad y creo que está consiguiendo que el verdadero ejercicio de la política de sanidad de Moreno Bonilla esté llegando a la gente. Bueno, Y por encima de todo el dinero que se puedan gastar en propaganda, en publicidad y en promociones, ella consigue llegar a la gente. Así que yo creo que buen ejemplo para todos y todas. Pues muchas gracias, cumplido los 30 minutos clave que tenemos, porque lo demás es un poco coñazo y aburre a la gente y a la oveja, pero 30 minutos bien contados están bien. Oye, no me resisto al tema. Ole por el rey, ole por Pedro Sánchez, por dos razones. Primero, porque no va a verlos Milei ni falta que les hace, y porque sobre todo, lo más importante, tiene un orgullo de patria, orgullo de país, y viene Milei a ver cómo le dan una medallita en la Comunidad de Madrid. La cosa más insólita que te puedas imaginar. Y alguien me decía, oye, nuestros representantes en Andalucía tienen algún punto de vista, y si luego Milei se va a la Costa del Sol a echarse unos traguillos, porque eso puede estar bien. ¿Cómo veis la historia de que Milei llegue aquí a este país y haga lo que hizo? Alguien del PP dispuesto a cogerlo y a tomarse esos traguitos. Y que ahora Díaz Ayuso le dé una medalla, le va a dar una medalla a la Comunidad de Madrid. Bueno, lo diría como creo que la respuesta no de análisis, pero de análisis psicológico. O sea, yo me lo imagino en la Costa del Sol, pero bueno, como os habéis quedado a cuadro por la pregunta, más vale que mocamos algo musicalmente interesante dedicado a Milei. Esta es la banda de Pepe Canalla dándole la bienvenida a El Diablo. Oye, boludo, no seas pelotudo. Este reto era del diablo que viaja en avión con todos los lujos, sin mucho calor. Arriba, boludos, está pelotudo. Abajo la cosa se pone peor. Espera, peligro.
Pedrito Sánchez con sus amigos. El diablo viaja en reactor, sí. Al diablo le gusta el rock and roll. Pero mi amigo... Así que cuidadito con el diablo, endiabladamente informativos. Espero que el tono os guste. Próximas novedades, audio, vídeo vamos a tener, evidentemente. Pero estoy súper contento de haber estrenado este programa con Rafa Márquez y con Isabel Aguilera. Muy, muy contento, muy feliz de utilizar otros tonos y otras formas de dirigirnos a la opinión pública. Os dejo que al pelotudo le digáis algo, o bien que le digamos algo a la audiencia, que es mucho más pelotuda que el pelotudo. Bueno, yo creo que a pesar de personajes como Milei, que en España tenemos representantes tanto en el Partido Popular como Vox que sienten mucha admiración por él, yo creo que la sociedad española y la sociedad andaluza es una sociedad distinta a los valores que representa Milei, que representa esa derecha y esa ultraderecha. Y por tanto, yo soy y tengo esperanza de que el progresismo, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia se abran paso en estos momentos de incertidumbre, y en eso es lo que trabajamos cada día. Con música, con alegría y con las cosas claritas, bien claritas. Isabel, comentario final. Comentario final, encantada de que exista un programa como esto. Creo que es necesario que esa juventud de la que hablaba Rafa, solidaria, esa juventud internacional, esa juventud con una mente y un espíritu abierto, puedan disfrutar de programas así que le hagan pensar y le hagan ser seres críticos y personas de bien en el futuro. Oye, y muchas gracias por hacer un hueco en las agendas, que creo que están muy apretadas, y que salís zumbando a currar de un lado hacia otro, porque nuestros parlamentarios andaluces trabajan, ¿verdad? Y hacemos muchos kilómetros. Totalmente. Podcast favorito cada día y el fin de semana muy comprometido. El podcast en sur de Europa sin igual. Para estar al día no te va a faltar de nada. Gracias, Isabel, gracias, Rafa. Muchísimas gracias. Hacemos ahora, como siempre, momento Frozen para que se pare la grabación, ¿eh? Nos quedamos mirando y enseguida Álvaro, y desearos mucha suerte, y que cuando la gente nos pida cosas podamos contarle qué resultado ha tenido la gestión, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias. A ti. Momento Frozen. Con información que guía día a día. No hay nada mejor para escuchar. En el calor del verano aquí estás. Con Pepe Canalla te informarás. Economía, política y sociedad. Cada episodio